Biografía de San Pedro de Alcántara. Cada 19 de octubre recordamos a San Pedro de Alcántara, gran reformador de la Orden Franciscana. Era el año del Señor 1499, cuando en la Extremadura Alta, en la villa de Alcántara, nacía del gobernador don Pedro Garavito y de la noble señora doña María Villela de Sanabria, un varón cuya vida había de ser un continuo milagro y un mensaje espiritual de Dios a la humanidad. Ocurrió cuando España entera vibraba hasta la entraña por la fuerza del movimiento contrarreformista. Era el tiempo de los grandes reyes, de los grandes teólogos, de los grandes santos. En el cielo de la Iglesia española y universal fungían con luz propia San Ignacio, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Borja, San Juan de la Cruz, San Francisco Solano, San Francisco Javier, entre otros. Y entre ellos también el santo de Alcántara habría de brillar con potentísima e indiscutible luz. En San Pedro de Alcántara parecía que San Francisco de Asís estaba de nuevo entre nosotros. Él se constituyó defensor de su casa y caminó por todas las vías de su seráfico padre sin declinar a la derecha ni a la izquierda. Todo el que haya sentido alguna vez curiosidad por la historia de la orden franciscana se encontrará con él como con un fenómeno digno de prestarle mucha atención, que apenas hay par en la historia de la Iglesia. Sus contemporáneos lo describen como un hombre de mediana estatura, bien parecido, proporcionado en todos sus miembros, varonilmente gracioso en el rostro, afable y cortés en la conversación, nunca demasiada, de exquisito trato social. Su memoria fue extraordinaria, llegando a dominar toda la Biblia, con un ingenio agudo, con una inteligencia despejadísima y una voluntad férrea ante la cual no existían los imposibles, y que hermanaba perfectamente con una extrema sensibilidad y ternura hacia los dolores del prójimo. Es de considerar cómo, a pesar de su extrema dureza, atraía de manera irresistible a las almas y las empujaba por donde quería, sin que nadie pudiese escapar a su influencia. Cuando la penitencia le hubo consumido hasta sacarle las carnes en forma de parecer un esqueleto recién salido del sepulcro, cuando la mortificación le impedía mirar a nadie más cara a cara, emanaba de él, no obstante, una dulzura, una fuerza interior tal que inmediatamente se imponía a quien le trataba, subyugándole y conduciéndole a placer. Sus padres cuidaron esmeradamente de su formación intelectual. Estudió gramática en Alcántara y debía de tener 11 o 12 años cuando marchó a Salamanca. Ahí cursó la filosofía y comenzó el derecho. A los 15 años había ya hecho el primero de las leyes. Un día, el joven vio pasar ante su puerta unos franciscanos descalzos y marchó tras ellos, escapándose de casa apenas habiendo cumplido los 16 años y tomando el hábito en el convento de los Majarretes junto a Valencia de Alcántara en la raya portuguesa en el año 1515. Fray Juan de Guadalupe había fundado en 1494 una reforma de la orden franciscana conocida comúnmente con el nombre de los frailes descalzos. Esta reforma pasó tiempos angustiosos, combatida por todas partes, autorizada y suprimida varias veces por los papas, hasta que logró estabilizarse en 1515 con el nombre de Custodia de Extremadura y más tarde Provincia Descalza de San Gabriel, exactamente el año en que San Pedro tomó el hábito franciscano. La vida franciscana de este fue precedida por larga preparación. Desde luego que nos enfrentamos con un individuo extraordinario. De él puede decirse con exactitud que Dios le poseyó desde el principio de sus vías. A los 7 años de edad era ya su oración continua y extática. Su modestia era sin par. En Salamanca daba su comida de limosna,
servía a los enfermos y era tal la modestia de su continente que cuando los estudiantes resbalaban en conversaciones no limpias y le veían llegar, se decían: «El de Alcántara viene, mudemos de plática». Claro está que solamente la entrada en la orden y precisamente en los descalzos podía permitir que la acción del Espíritu se explayase en su alma. Cuando San Pedro, después de haber pasado milagrosamente el río Tietar, llamó a la puerta del convento de los Majarretes, encontró ahí a hombres verdaderamente santos, probados en 1000 tribulaciones por la observancia de su ideal altísimo, pero pronto le superó a todos. En él estaba manifiestamente el dedo de Dios. Apenas entró en el noviciado, se entregó absolutamente a la acción de la divina gracia. Fue nuestro santo ardiente amador y su vida se polarizó en torno a Dios, con exclusión de cualquier cosa que pudiese estorbarlo. El misterio de la Santísima Trinidad, donde Dios se revela viviente y fecundo, la encarnación del Verbo y la pasión de Cristo, la Virgen concebida sin mancha de pecado original, eran misterios que atraían con fuerza irresistible sus impulsos interiores. Ya desde el principio, más bien pareció ángel que hombre, pues vivía en continua oración. Dios le arrebataba de tal forma que muchas veces durante toda su vida se le vio elevarse en el aire sobre los más altos árboles, permaneciendo sin sentido, atravesar los ríos andando sin darse cuenta por encima de sus aguas, absorto en el ininterrumpido coloquio interior. Como consecuencia que parece natural, ya desde el principio se manifestó hombre totalmente muerto al mundo y al uso de los sentidos. Nunca miró a nadie a la cara, solo conocía a los que le trataban por la voz. Ignoraba los techos de las casas donde vivía, la situación de las habitaciones, los árboles del huerto. A veces caminaba muchas horas con los ojos completamente cerrados y tomaba a tientas la pobre refacción. Gustaba tener huertecillos en los conventos donde poder salir en las noches a contemplar el cielo estrellado. Y la contemplación de las criaturas fue siempre para su alma escala que lo conducía a Dios. Como es lógico, esta invasión divina respondía a la generosidad con que San Pedro se abrazaba a la pobreza real y a la cruz de una increíble mortificación. Esta fue tanta que ha pasado a calificarse como portento y de los más raros en la Iglesia de Cristo. Ciertamente parece de carácter milagroso y no se explica sin una especial intervención divina. Si en la mortificación de la vista había llegado, cual declaró Santa Teresa de Ávila, al extremo de que igual le diera ver que no ver, tener los ojos cerrados que abiertos, es casi increíble que durante 40 años solo durmiera hora y media cada día, y eso sentado en el suelo, acurrucado en la pequeña celda donde no cabía estirado ni de pie, y apoyada la cabeza en un madero. Comía de 3 en 3 días solamente, pan negro y duro, hierbas amargas y rara vez legumbres nauseabundas de rodillas. En ocasiones pasaba 6 u 8 días sin probar alimento, sin que nadie pudiese evitarlo, pues si querían regalarle de forma que no lo pudiese huir, eran luego sus penitencias tan duras que preferían no dar ocasión a ellas y le dejaban en paz. Llevó muchísimos años un cilicio de hoja de lata a modo de armadura con puntas vueltas hacia la carne. El aspecto de su cuerpo, para quienes le vieron desnudo, era fantástico. Tenía piel y huesos solamente. El cilicio descubría en algunas partes el hueso, y lo restante de la piel era azotado sin piedad 2 veces por día hasta sangrar y supurar en úlceras horrendas que no había modo de curar, cayéndole muchas veces la sangre hasta los pies. Se cubría con el sayal más remendado que encontraba. Llevaba unos paños menores que con el sayal constituían asperísimo cilicio. El hábito era estrecho y en invierno le acompañaba un manto que no llegaba a cubrir las rodillas.
Como solamente tenía uno, se veía obligado a quitarse todo para lavarlo a escondidas y tornaba a ponérselo muchas veces helado apenas lo terminaba de lavar y se había escurrido un tanto. Cuando no podía estar en la celda por el rigor del frío, solía calentarse poniéndose desnudo en la corriente helada que iba de la puerta a la ventana abierta. Luego la cerraba poco a poco y finalmente se ponía el hábito y amonestaba al hermano asno, como llamaba a su cuerpo, para que no se quejase con tanto regalo y no le impidiese la oración. Su aspecto exterior era impresionante, de forma que predicaba solamente con él. La cara esquelética, los ojos de fulgor intensísimo, capaces de descubrir los secretos más íntimos del corazón, siempre bajos y cerrados. Los pies siempre descalzos, partidos y llagados por no ver dónde los asentaba y no cuidarse de las zarzas y piedras de los caminos. San Pedro era víctima del amor de Dios más ardiente, y su cuerpo no había florecido en 5 llagas como San Francisco, sino que se había convertido todo él en una sola, pura e inmensa llaga. Su vida entera fue una continua crucifixión, llenando en esta inmolación de amor por las almas las exigencias más entrañables del ideal franciscano. No es de extrañar, claro está, que su vista no repeliese. Juntaba al durísimo aspecto externo una suavidad tal, un profundo sentido de humana ternura y comprensión hacia el prójimo, una afabilidad, cortesía de modales y un tal ardor de caridad fraterna que atraía irresistiblemente a los demás de cualquier clase y condición que fuesen. Tuvo íntima relación con los grandes santos de su época. San Francisco de Borja, quien llamaba su paraíso al convento del Pedroso, donde el santo comenzó su reforma. El beato Juan de Ribera, Santa Teresa de Jesús, a quien ayudó eficazmente en la reforma carmelitana y a cuyo espíritu dio aprobación definitiva, acudieron a él reyes, obispos y grandes. Carlos V y su hija Juana le solicitaron como confesor, negándose a ello por humildad y por desagradarle el género de vida consiguiente. Los reyes de Portugal fueron muy devotos suyos y le ayudaron muchas veces en sus trabajos. A todos imponía su espíritu noble y ardiente, su conocimiento del mundo y de las almas, su caridad no fingida. Secuela de todo esto fue la eficacia de su intenso apostolado. San Pedro de Alcántara es un auténtico santo franciscano y su vida lo menos parecido posible a la de un cenobita. Como vivía para Dios completamente, no le hacía el menor daño el contacto con el mundo. A pesar de ello, le asaltaron con frecuencia graves tentaciones de impureza que remediaba en forma simple y eficaz. Azotarse hasta derramar sangre, sumergirse en estanques de agua helada, revolcarse en zarzas y espinas. Desde los 25 años en que por obediencia le hacen superior, estuvo constantemente en viajes apostólicos. Su predicación era sencilla, evangélica, más de ejemplo que de palabra. En el confesionario pasaba horas incontables y poseía el don de mover los corazones más empedernidos. Fue un extraordinario director espiritual, ya que penetraba el interior de las almas con seguro tino y prudencia exquisita. Así fue solicitado en consejo por toda clase de hombres y mujeres, lo mismo gente sencilla de pueblo que nobles y reyes, igual teólogos y predicadores que monjas simples y vulgo ignorante. Amó a los niños y era amado por ellos, llegando a instalar en el Pedroso una escuelita donde enseñarles. Predicó constantemente la paz y la procuró eficazmente entre los hombres. Dios confirmó todo esto con abundancia de milagros. Innumerables veces pasó los ríos caminando sobre ellos. Dio de comer prodigiosamente a los religiosos necesitados. Curó enfermos, profetizó, plantó su báculo en tierra y se desarrolló en una higuera que aún hoy se conserva. Atravesó tempestades sin que la lluvia calara sus vestidos, y en una de nieve, ésta le respetó hasta el punto de formar a su alrededor una especie de tienda blanca.
y sobre todas estas cosas, el auténtico milagro de su penitencia. Su espíritu reformador no podemos pasarlo por alto. No solamente ayuda mucho a Santa Teresa de Jesús para implantar la reforma carmelitana, no se contenta con ayudar a un religioso a la fundación de una provincia franciscana reformada en Portugal, sino que él mismo funda con licencia pontificia la provincia de San José, que produjo a la iglesia mártires, beatos y santos de primera talla. Si bien él mismo había tomado el hábito en una provincia franciscana austerísima, la de San Gabriel, quiso elevar la pobreza y austeridad a una mayor perfección mediante leyes a propósito y sobre todo deseo de extender por todo el mundo el genuino espíritu franciscano que llevaba en las venas, cosa que por azares históricos estaba prohibido en la dicha provincia de San Gabriel, que solo podía mantener un limitado número de conventos. Con muchas contradicciones dio comienzo a su obra en el año 1556 en el convento del Pedroso, y pronto la vio extendida a Galicia, Castilla, Valencia, más tarde a la China, a Filipinas y a América. Los alcantarinos eran proverbio de santidad entre el pueblo, y los doctos por su vida maravillosamente penitentes. Dice un biógrafo que vivían en sus conventos diminutos, desprovistos de toda comodidad, una vida que más bien tenía avisos de muerte. Cocinaban una vez por semana y aquel potaje se hacía insufrible en el mejor estómago. Sus celdas parecían sepulcros, la oración era sin límites, igual que las penitencias corporales. Y si bien es cierto que las constituciones dadas por el santo son muy moderadas en cuanto a esto, sin exigir mucho más allá que las demás reformas franciscanas conocidas, no se puede dudar que su poderosísimo espíritu dejó en sus seguidores una imborrable huella y un deseo extremo de imitación. Y es sorprendente el genuino espíritu franciscano que les comunicó, ya que tal penitencia no les distanciaba del pueblo, antes los unía más a él. Construían los conventos junto a pueblos y ciudades, mezclándose con la gente a través del desempeño del ministerio sacerdotal, en la ayuda a los párrocos, enseñanza a los niños, siempre afables y corteses, penitentes y profundamente humanos. El 18 de octubre del año 1562 murió en el convento de Arenas. Santa Teresa de Ávila vio volar su alma al cielo y la oyó gozarse de la gloria ganada con su excelsa penitencia. El santo moría en paz, dejaba una obra hecha, una escuela de santos, un colegio de almas intercesoras y víctimas por las culpas del mundo. Sus penitencias llegaron a parecer a algunos locuras y temeridades de hombre desesperado. Las gentes le tuvieron muchas veces por loco al ver los extremos a que le llevaba su vida de contemplación. Solo que, como muy gentilmente aclaró a sus monjas Santa Teresa, aquellas locuras del bendito Fray Pedro eran precisamente locuras de amor. Cuando Cristo ama intensamente a un alma, no descansa hasta clavarla consigo en la cruz, decía la santa. Cuando un alma ama a Cristo, no desea sino compartir con Él los mismos dolores, oprobios y menosprecios. La vocación franciscana es, pues, recordémoslo, una vocación de amor al crucificado, y San Pedro supo vivirla con plenitud. Su penitencia venía condicionada por su papel controvertido en la Iglesia de Dios. Y si no a todos es dado imitarla materialmente, sí es exigido amar como Él amó y desprenderse por amor y al menos en espíritu de las cosas temporales, abrazándose de la cruz. San Pedro de Alcántara ruega por nosotros y por la orden franciscana, paz y bien.